¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Soy Germán Corazza y esto es Nota22.com Televisión. Queremos agradecer, como siempre decimos cuando arrancamos este programa, a las autoridades de Cablevisión. Este programa se emite en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y nos permiten llevar aquellas cuestiones que consideramos que son importantes para usted que está del otro lado. Desde esta mesa de trabajo siempre nos caracterizamos, este programa se caracteriza por abordar ciertas cuestiones o ciertos temas generalmente educativos, gremiales, jurídicos. Tratamos de informar y de contar la realidad de lo que nosotros entendemos, damos nuestras opiniones que pueden ser compartidos o no, pero que siempre se basan en cuestiones que están fundamentadas. En esta oportunidad vamos a hacer referencia al sistema educativo y para ello nos preguntamos, ¿quiénes forman el sistema educativo? Los docentes, muchos en esta provincia. Ahora bien, ¿quiénes representan a estos docentes en sus reclamos, en distintas cuestiones que hacen a las realidades que sufren o que llevan adelante en el ejercicio de sus trabajos? Los dirigentes. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a un dirigente que no es muy conocido o prácticamente es nulo el conocimiento en el centro norte de esta provincia, pero que sí es conocido en el sur, más precisamente en la ciudad de Rosario. Quiero aclarar desde el vamos que la información que vamos a brindar para que todas las personas que están del otro lado puedan conocer cuál es la realidad de algunos dirigentes, como siempre lo decimos, es de acceso público. O sea que usted que está del otro lado puede tener conocimiento de la misma sin necesidad de realizar ningún tipo de maniobra que sea o que implique más allá de la búsqueda en un sitio web. Estamos haciendo referencia en esta oportunidad a Martín Tincho Lucero. ¿Quién es Martín Tincho Lucero? Nos preguntamos. Martín Tincho Lucero es el secretario general del Sindicato Argentino de los Docentes Particulares de la Seccional Rosario. Ahora bien, ¿vive de SADOP? Polémico y tuitero, Martín Lucero se presenta como abogado, sindicalista, preceptor e hincha fanático del Club Atlético Rosario Central. Es dirigente de los docentes particulares de la Seccional Rosario, del SADOP, critica a políticos, cuestiona a otros sindicalistas, habla de fútbol y opina de temas varios, desde la red social El Pajarito o masivamente conocida como Twitter. Habla de la unidad de los trabajadores, con sus fotos periódicas en Twitter. Ya vamos a entrar a analizar algún tipo de fotografías que sube este dirigente sindical a dicha red social. Lo cierto resulta ser que aproximadamente en la provincia se calcula que existen 26.000 docentes privados y la seccional Rosario del Sindicato Argentino de los Docentes Particulares dicen contaría con una bajísima afiliación, alrededor de los 2.000 afiliados, perdón. Pero la situación de revista de Martín Tincho Lucero es al menos curiosa o deja a criterio de esta mesa de trabajo muchas cuestiones que analizar. Lucero se muestra como la nueva era de los dirigentes sindicales o los dirigentes gremiales, como un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones, una especie de dirigente New Age que entiende de muchos temas con una opinión elevada o superadora, con una visión superadora. Ahora bien, ¿cuál es la carrera y la situación de revista de Martín Tincho Lucero? Volvemos a repetir, secretario general del Sindicato Argentino de los Docentes Particulares de la Seccional Rosario. En el Ministerio de Educación de la provincia se encuentra registrado en la categoría, en el sistema, en la categoría de cargos desempeñados por agente, como empleado del Instituto Superior Particular Incorporado, número 4087 SADOP. Vuelvo a repetir, en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, información que es pública, se encuentra registrado en el sistema, en la categoría cargos desempeñados por agente, como empleado del Instituto Superior Particular Incorporado número 4087 SADOP, de la localidad de Rosario.
Tincho Lucero, dirigente del Sindicato Argentino de los Docentes Particulares, alineado internamente a dirigentes conocidos como Pedro Bayúgar y Patricia Munier, en el centro norte de la provincia, toma posesión, en condición de titular, de 4 horas el 1 de abril del 2014. En la tarea Función Institucional Docente, el número de cargo es el 701.446, en el instituto con el mismo nombre, SADOP, de la entidad gremial que él mismo representa, según datos oficiales de la página oficial del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Posteriormente, y ya siendo secretario general, asume el cargo, según tenemos entendido, en el 2014, esto en el año, como dije, posteriormente, en el año 2016, y ya siendo secretario general, toma posesión de 4 horas más en el mismo instituto, es decir, el Instituto SADOP, también en función institucional docente, con número de cargo 764.314. Es decir que el mediático dirigente sindical cuenta actualmente con 8 horas en función institucional docente, no descripta como preceptor, en el instituto terciario denominado SADOP. Repito, el mediático dirigente sindical cuenta actualmente, al día de la fecha, con 8 horas en función institucional docente, no descripta como preceptor, en el instituto terciario denominado SADOP. En la web oficial de incompatibilidad docente, le voy a pedir imágenes, señor director, de acceso público, volvemos a repetir, que usted que está del otro lado puede ingresar al Ministerio de Educación de la provincia, a la web oficial, ver la incompatibilidad docente. Se informa que Martín Lucero cuenta con apenas 9,99 unidades acumuladas de un máximo permitido de 44 en el Instituto de Gestión Privada número 4087 SADOP, de la localidad de Rosario. Repito, por si no se entendió, en la web oficial de incompatibilidad que usted puede ver, incompatibilidad docente, de acceso público, del Ministerio de Educación, se informa que Martín Lucero cuenta con apenas 9,99 unidades acumuladas de un máximo permitido de 44 en el Instituto de Gestión Privada número 4087 SADOP de la localidad de Rosario. Ahora bien, señor director, luego de analizar todo este tipo de situaciones, surgen varias preguntas en torno a esta situación, a estos datos oficiales y en torno a la situación específica del dirigente sindical, de Martín Tincho Lucero. Es empleado del Instituto de SADOP y al mismo tiempo secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, seccional Rosario. Lucero ventila abiertamente en su cuenta de Twitter que tiene una familia numerosa. Nos preguntamos, ¿puede mantenerse con solo 8 horas de trabajo en el sistema educativo? ¿Es ético que tome posesión de horas, según datos oficiales, volvemos a repetir, cualquier persona puede tener acceso, en el instituto llamado SADOP, siendo secretario general del sindicato del mismo nombre? ¿No había otro compañero o otra compañera que pudiera trabajar en ese puesto? ¿Quién es el representante legal del Instituto SADOP? ¿Trabaja 8 horas o cuenta con licencia gremial? Martín Tincho Lucero. ¿Es verdad que Tincho fue empleado de OSDOP, la obra social de los docentes particulares? Una pregunta a lo mejor extraña o que llama la atención. Por último, ¿Martín Tincho Lucero tuvo vínculo laboral con el Ministerio del Interior de la Nación? Es importante que como sociedad se conozcan los dirigentes que representan, en este caso, a distintos educadores del sur de la provincia. En este caso, como dije, que los docentes de toda la provincia puedan, y la sociedad en general, sepamos un poco más de un incansable sindicalista. Termino como empecé, interrogándome, o interrogándonos, si se quiere, a usted que está del otro lado. Martín Tincho Lucero, pibe de SADOP. Hoy nos va a visitar un destacado
destacado jurista de esta ciudad, conocido a nivel nacional, el doctor Eduardo Hauchen, para hablar de distintas cuestiones jurídicas. Vamos a un corte, señor director, y seguimos con el programa. Nota22.com. Nota22.com. Información. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Si tenés entre 11 y 18 años, participa con tus amigos de Santa Fe Juega. Encuentros deportivos y culturales, escolares y barriales. Inscribite en www.santafe.gov.ar. ¡Santa Fe Juega! Santa Fe, un gobierno presente. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovechá la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. ¿Cómo te va? Disculpame que llegué tarde. Espero que te haya portado bien el primer bloque. No, por favor, no hay problema. No, estuvimos analizando algunas cuestiones. ¿Sabés cuál es la perspectiva de esta mesa de trabajo? Siempre con información que pueden acceder cualquier ciudadano de esta provincia. Estoy hablando de un dirigente sindical, conocido en el sur de la provincia, contando algunas realidades, algunas cuestiones, vuelvo a repetir, de público conocimiento en páginas oficiales. Bueno, mira, te cuento. Este programa, insistimos, sale en Somos Rosario, Somos Santa Fe, Somos Rafaela, Cablevisión San Justo, Galve, Cables del Norte. Por ahí tengo que buscar temas provinciales para hablar. Quiero agradecer, como siempre hablo, a Marcelo Negri, a Diego Bornino, al gerente de Rafaela, Cablevisión San Justo y Galve, que tiene también otros responsables, los cuales agradecemos. Somos Paraná, la provincia vecina. Somos Paraná y a cables del norte muy locales, de poblaciones muy queridas por nosotros, que también nos emiten como Vera, por ejemplo, a los cuales también le agradecemos. A veces, digamos, mira, esta información, yo escribí en nota22.com, quiero aclarar algo también. Lo que sale publicado en nota22.com, como cualquier diario
digital o sitio de información. Nosotros no decimos que somos un diario, sino un sitio de información. Cualquier sitio de información, el titular es el responsable de lo que se publica. O sea que no hay nadie o no hay nada anónimo en un sitio web que tiene un dueño. O sea, es el dueño responsable, esto lo dice la legislación. Sí, sí. Esto es importante aclararlo porque inclusive por ahí hay gente que se dice abogada y esto no lo entiende, pero hay que explicarlo. Tiene un responsable el portal y lo que sale ahí publicado, por lo tanto, recae sobre tiene un responsable. ¿Qué le pasa a cualquier diario, La Capital, El Litoral, Nota 22, por decir, el compañero de también otro sitio que trabaja vinculado también a Cablevisión, como por ejemplo Sin Mordaza de Delicia, tienen todos un responsable. Esto es importante aclararlo. Esta información la tenemos hace mucho tiempo, la verdad que dábamos por ahí vuelta, porque ¿sabe cuál es el problema que a veces hay en nuestra sociedad, Germán? Que digamos es un vicio que tenemos todos, de que muchas cosas las tomamos como verdadera, las comunicamos así, inclusive fuera del ámbito del periodismo. Te dicen tal cosa y uno la asume como tal y uno la cuenta a lo mejor de igual manera. ¿Por qué? Porque confía en quien se la está contando. Entonces, si uno lee un diario y dice el secretario general de la CGT, ¿quién va a poner en duda eso? Sí, sí. O sea, es natural, casi... representa un conglomerado de gente importante. Hay que tener en cuenta también algo. Hoy día la realidad social ha cambiado mucho en cuanto a la información. Acá no podemos dejar de desconocer la incidencia de las redes sociales. Es más, desde mi punto de vista, la gente tenés que tener un soporte de información, Clarín, tn.com.ar, Nota 22, que a vos te guste, tenés que tener el soporte digital. Pero la gente entra probablemente más por las redes sociales a esos sitios, cualquiera fuera, digo estos nombres porque son los que se me da por decir de ejemplo. Y la manera de comunicar ha cambiado mucho gracias a esto. Y hoy, mire, lo que pasó con Momo Venega. Sí. A la hora que está saliendo por primera vez este programa, Momo Venega está vivo, está enfermo, muy mal, pero está vivo. No sé quién disparatadamente empezó a trascender en las redes sociales que estaba muerto. Diarios importantes nacionales pusieron la noticia como verdadera y después tuvieron que hacer desaparecer la noticia del sitio. Políticos importantes como Pinedo, por ejemplo. Pinedo. Entonces, claro, lo dice Pinedo de verdad, porque vos decís, senador de la Nación no se va a equivocar sobre el fallecimiento de un sindicalista que los está apoyando, que es el Momo Venega, que está apoyando el PRO. Entonces, pasan estas cosas y se suceden tan rápido de la transmisión y la emisión de información o desinformación es tan rápida que a veces no analizamos las cosas. Claudio Girardi, en la Regional Santa Fe de la CGT, hoy no sería secretario general de la CGT en términos estatutarios, en términos formales, digamos en términos legales. Él asume en el año 2014, de la mano de aquella prolongación, digamos, de gestión, que podríamos decir que era de Alberto Cejas, hoy titular a nivel nacional de FUESIC, y transitó así como secretario general. ¿Qué ocurre? El año pasado, en agosto, hubo un congreso unificador de la CGT. Sí, sí, ese congreso unificador... Pudimos cubrirlo, sí. Exactamente, tuvimos ahí el congreso unificador de la CGT, al cual se retiraron 7, 8 sindicatos nada más de los 1.600 congresales que había. Entre eso estaba precisamente también la bancaria. Unificó la CGT. Entonces la CGT de Barrio Nuevo dejó de existir, la CGT de Moyano dejó de existir, la CGT de Calor dejó de existir. La CGT es una sola. Con posterioridad a ese congreso unificador, Germán, las regionales del interior del país, que son el vínculo más cercano que tiene el trabajador con la CGT, que es la regional suya, CGT de Paraná, que nos miran en Paraná, la CGT de Rosario, la CGT de Santa Fe, de Rafael, etcétera, etcétera, Reconquista acá en Santa Fe, por ejemplo. Dejan de ser titulares como tal esas comisiones directivas, digamos, esos consejos directivos de regionales. ¿Por qué? Porque los mandatos quedan sin efecto a partir de la unificación de la CGT nacional.
Estamos hablando de agosto del Sintetizarlo, 2016. para que las decisiones tomadas no tienen más trascendencia como tenían anteriormente. Entonces, si ¿no? vos decís que sos secretario general de la CGT, según analizando el estatuto de la CGT y según preguntando a la CGT a nivel nacional, en el interior, ninguna CGT, digamos, regional, tiene constituida su comisión de conducción si no está en la condición de normalizada. Por citarte algunos ejemplos, que anoté, lo puse en la página nota22.com. Ojo, Claudio Girardi es un buen tipo, yo no hablo de Claudio como tal. Me llama la atención, hablando en términos sindicales, que él no haya aclarado esta situación. Porque él se sigue presentando como secretario general de la CGT, Regional Santa Fe. Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Juan, Formosa, Paraná, algunas regionales de provincia de Buenos Aires fueron normalizadas. Secretario del Interior creo que es Barba Gutiérrez, el que entrevistamos también oportunamente, que es el encargado de estas, digamos, normalizaciones en el interior. Girardi venía con un lineamiento de una de las CGT del 2014. Es decir, hablo de Girardi como de todos los que la componen. Ahora, esta información es de Maxi Romero, que se le ocurrió decir, ¿y qué pasó después del Congreso Unificado con las regionales? ¿O es conocido? La conducción de la CGT nacional está UPCN, UTA, UDA, FAXA o AXA, o sea, la Federación de AXA, Camionero, UON, entre otros, que tienen pie fuerte en Santa Fe, son entidades que conocen de esto. ¿Saben esa realidad? Conocen esta realidad porque son profesionales, digamos, del sindicalismo, son sindicatos históricos del sindicalismo. Son asociaciones profesionales que conocen al dedillo cómo funciona el derecho colectivo y cómo funciona la CGT. O sea que esto no es algo que Maxi Romero se le ocurrió decir hoy. Y esta información yo la tenía hace mucho tiempo, lo que pasa es que, claro, a veces uno dice, ¿y si la doy? ¿Viste? Aparecen enseguida dedos acusadores o dedos de que, pero esto, más de uno siempre aparece, ¿está montado en una operación? No, la verdad es que me levanté esta semana con ganas de contarlo, nada más, y es responsabilidad de quien habla. Como nota22.com es responsabilidad de quien habla, porque si no, díganme, no hablo más, no tengo más derecho a hablar. Esa es la realidad de la cuestión. Hablando de la CGT y cambiando de tema, Consejo del Salario. Consejo del Salario para fijar un salario mínimo vital importantísimo y móvil. ¿Qué lío que hay con esto? Y yo le voy a explicar por qué, que acá me quiero detener un segundo. Al fijar el salario mínimo vital y móvil, usted es abogado, conocedor del derecho, tiene un estudio de abogado importante acá en Santa Fe, tiene otros también colegas que trabajan en el mundo laboral. Sabe que tiene mucha incidencia en el mundo del trabajo, mucha incidencia en juicios, litigios, alimentos, temas de familia, o sea, vertebral. ¿Cómo incide inclusive en lo que se le paga? Usted habló de alimentos, para hacerlo sencillo, que a mí me gusta hablar. Alimentos, cuota alimentaria que se fijan generalmente en base usted lo dice, al salario mínimo vital. Usted lo dice como abogado. A mí me gustaría explicarlo más sencillamente. El salario mínimo vital y móvil, si está fijado en 9.000 pesos, por decir un ejemplo, eso incide en lo que cobra un chico, porque el padre tiene que poner eso en concepto de alimentos, para que se quede bien claro. Los magistrados fijan como cuota alimentaria un salario mínimo vital y móvil. Juicios laborales, actividades que no tienen convenio se ven influidas, tienen una injerencia trascendental. Por eso, y por su trascendental, y porque abarca distintas actividades o cuestiones del mundo jurídico, se resuelve con la CGT. Y hace unos años le dan espacio a la CTA con 3 representantes. ¿Qué ocurre? A partir de que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Burri, se le ocurrió no convocar a paritaria, y la cláusula que sí hubo convocatoria paritaria el año pasado, que se generó, que en el caso, porque ¿qué pasaba? Esto lo quiero aclarar, lo hablamos un montón de veces, lo quiero aclarar. Se negociaba salario, muchas veces ocurría que cuando el salario docente en la paritaria nacional, muchas veces ocurría que luego una negociación del Consejo del Salario Mínimo superaba la paritaria nacional, entonces el docente decía, nosotros no podemos quedar bajo el salario mínimo. Y se hizo como una cláusula supletoria, digamos, complementaria, que en el caso que eso ocurriera subía 20%. De eso se toma Burrich y dice, no convoco Burrich y no convoco más a paritaria. Este año se dio el gusto, no convocó, pero ¿cuál es el problema ahora? Que están puestos en esta coyuntura, en estos días, en estos momentos,
solamente porque no están vigentes, no está queriendo ser convocada paritaria nacional docente, que la discusión del Consejo de Salario en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Y porque justamente tiene que levantar el inicial docente. Entonces, lo que negocie la CGT más la participación de la CTA va a incidir directamente sobre el salario inicial docente. Entonces, por decirte algo, provincia de Entre Ríos se ve afectada, sí, donde nos miran. Salario inicial docente se eleva, ¿van a achatar la escala salarial? No, van a tener que discutir en Entre Ríos escala salarial. O sea, fíjese de lo que estamos hablando. Misiones se ve afectada y si toca así. Y así, fundamentalmente, las provincias subvencionadas. Hoy quedó en manos de la CGT, por una cuestión coyuntural, el salario inicial docente. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Esto qué llevó? A que centrales sindicales nacionales, por lo menos nosotros el comunicado que tenemos es el deuda de decir, bueno muchachos, tenemos que discutir un consejo de salario porque también estamos, no solo todo lo que dijimos, laboral y cuestiones, ahora somos los docentes que estamos afectados con esto. Eso generó que se reclamara, bueno, no, entonces pidamos por lo menos 15.000 pesos de consejo del salario. Esto pidió, por ejemplo, Romero. Tengo entendido que en diálogos con Baradel también está reclamando, no, escúchenme, negocien muchachos para arriba. Sí, claro, porque es tremendo. Por aparte eso de lo digo, que usted decía de las desigualdades entre las provincias. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, después de eso, por supuesto que hay una ala de la CGT que pretende más un 20%, con lo cual, teniendo en consideración la inflación, un montón de cuestiones, estamos en una discusión muy fuerte que se viene por estos días. Al punto que una reunión de la que iba a hacer el ministro Triaca con representantes de la CGT la pateó para más adelante por una cuestión de que, claro, iban a esperar todo en el hall de la puerta del Ministerio de Trabajo para reunirse, o en gremios importantes como se reúne por ahí AXA, UPCN, por ejemplo. Entonces, están viendo cómo cierran el tema. Un tema más le dejo. OIT. Allá se reunieron en la OIT Romero y Baradel. ¿Por qué? Porque efectivamente el conflicto docente nacional, ninguna intensidad es permanente. Digamos, es natural al hombre retomar fuerzas y continuar para caminar, para vivir en la lucha sindical también. Se están hablando porque es inminente que venga la discusión, la pelea docente de vuelta. Y no solo por el tema salarial. El plan maestro que pretende instalar Burrich, desde el punto de vista de los sindicatos, es un antes y después de la educación. Como fue la ley federal que destruyó la educación, ellos entienden que el plan maestro también. Y te lo fundamentan y te lo explican, y es muy serio y hay que prestar atención. Está detrás de cámara ya, Germán, uno de los abogados, profesor universitario tal vez, más importantes del interior del país. Yo insisto, el santafesino tiene muchas dificultades para reconocer sus conciudadanos, sus vecinos. Acá nos da lo mismo. Es más, si llegaron, y es probable que lo critiquen. Y no en el buen concepto de la crítica, sino que le peguen, a eso voy. Eduardo Hauchen es en nuestra zona un doctrinario, consulta nacional. Es un abogado que todo el mundo consulta en materia procesal. Si se me permite el tema, es una de las pocas luminarias que quedan en la región en esta materia, hasta que surjan nuevas. Sí, lógicamente. Así que te invito, vamos a tener una nota con el doctor Eduardo Hauchen de algunas cuestiones vinculadas con el derecho penal, procesal penal. Vamos a un corte y estamos con el doctor Hauchen.
tenés entre 11 y 18 años, participa con tus amigos de Santa Fe Juega. Encuentros deportivos y culturales, escolares y barriales. Inscribite en www.santafe.gov.ar. Santa Fe Juega. Santa Fe, un gobierno presente. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Continuamos con el programa y estamos con el doctor Eduardo Hauchen. Yo no tiemblo en decir que uno de los veterinarios más importantes que tiene en el interior del país y dedicado desde su estudio jurídico a asuntos penales. Así que muchas gracias por venir, Eduardo. No, gracias a ustedes. Último libro, Tratado de la Prueba Penal en el Sistema Acusatorio Adversarial. Así es. Muy vendido, creo que no quedó ninguno. Doctor, sabe que lo llamamos justamente como usted un especialista en temas procesales, cómo se lleva adelante un juicio, cómo son sus distintas etapas. El juicio por jurado, el gobernador de la provincia presentó un proyecto, seguramente va a haber otros más, así que hablar del proyecto de la provincia no vendría al caso, sino la importancia del juicio por jurado desde el punto de vista de inclusive con posterioridad de quienes los componen también, ¿no? Claro. Quiénes son los componentes, la significación social que tiene, el juicio por jurado. Bueno, para explicar eso tenemos que hacer mención primeramente así, pero muy sintéticamente explicarle a la gente. Sí. Supongo que los colegas que me has mencionado, que han estado quizás, obviamente algo habrán dicho, de todas maneras me veo obligado a hacer una pequeña síntesis para que la gente una introducción. entienda. Sí, muy rápidamente y se va a entender fácilmente. Hay tres tipos de juzgadores, por así decir, en el mundo, tres sistemas, a lo largo de toda la historia. El sistema de jurados populares, o sea, digo juzgadores como término general, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado? Háganme acordar después que cuando estoy diciendo esto, ¿quién va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia? Hablemos de ese tema porque lo que decide el jurado, como vamos a ver, es nada más que eso. La pena se decide por otro lado, si me acordar, es un tema importante también para que la gente, es interesante. Bien. Uno es el sistema de jurado popular que se llama, al decir popular significa que está integrado por gente del pueblo, gente lega. O sea, no es necesario tener título de abogado. Es más, en muchas legislaciones, esto vamos a ver, en la mayoría de las legislaciones, hasta el hecho de tener título de abogado a veces es una prohibición para ser jurado. Claro. El otro sistema, digamos, en el otro extremo, el segundo, vamos a explicar, después ponemos el mixto en el medio, es el juzgador técnico, que históricamente se dio más que nada con posterioridad a la Edad Media. Es decir, en la antigüedad nace el jurado. El jurado nace en Atenas, en Grecia, después pasa a Roma con la caída de la monarquía y el comienzo de la república. Al tomar un sistema republicano, coherentemente Roma adopta en los juicios la modalidad del jurado.
pero vuelve a decaer en el siglo XIII con el comienzo de la Inquisición en Europa continental. Menos, esto es muy, muy interesante históricamente, menos, por eso dije Europa continental, menos en las Islas Británicas, que tiene juicio por jurado desde siempre, pero organizado específicamente desde el siglo XI. Y está consagrado en la Carta Magna, y nunca, ni aún en la etapa de la Edad Media, que digamos afectó obviamente en mayor medida a la Europa continental, si bien tuvo sus reflejos en la isla británica, pero el juicio por jurado siguió existiendo siempre. Precisamente... y en el medio tenemos sistema mixto. Y en el medio está el tercer sistema, que es el mixto. O sea, en donde el juzgador está integrado por parte de jueces letrados, que son que reúnen incluso todas las características de cualquier juez. Me refiero a la metodología de selección, de composición. O sea, no es que porque sea un sistema mixto los jueces letrados tienen otra metodología, son también sorteados al azar. O sea, son jueces permanentes, son jueces rentados, exactamente. Estabilidad, todas esas cuestiones. Exactamente. O sea, nada más que se integra el tribunal, la integración del tribunal se integra con parte de jueces letrados y parte de jueces legos. Esto es el sistema mixto, lo que se llama el sistema escabinado. Nació en los Estados Germanos y se mantuvo. Actualmente lo conserva siempre con mucha rigidez Alemania y Francia, que también lo mantuvo con varias modificaciones, idas y venidas, Italia y Suiza. Evidentemente lo que se pretende a lo mejor en nuestra zona es que haya un juez rentado, por decirlo de alguna manera, con un tribunal de legos. Eso es lo que se estaría de alguna manera promoviendo. Inclusive en Córdoba creo que hay una instancia única para determinados delitos donde hay un tribunal con jueces y un tribunal de legos, ¿no es cierto? Participación popular. El sistema que está en Córdoba es el sistema descabinado. Ajá. O sea, se integra en parte con jueces letrados y en parte con ciudadanos populares. Ahora, esto que usted está diciendo es bien mixto. Ahí cambia completamente esta mixtura, cambia el procedimiento completamente, porque uno de los principios fundamentales que explicar a la gente, que era lo que se iba a decir, entonces lleva un segundo nada más, es importante que la gente lo entienda. La gran diferencia que hay entre los dos extremos, las diferencias son enormes. El día y la noche. No estoy hablando de conveniencia, inconveniencia, no, sí. porque creo que ese es un tema casualmente que estaba pensando, después si ya lo hablamos, casualmente creo que es uno de los pocos temas que quedan a esta altura de la humanidad, que son aquellos que, como la pena de muerte, la eutanasia, algunas cosas que van a resultar siempre insolubles, porque siempre va a haber adeptos con fundamentos, totalmente, con buenos fundamentos, y detractores con buenos fundamentos. Obviamente que el jurado tiene sus adhesiones también y la
gente que con fundamento también no está de acuerdo. Y hay muchos argumentos en contra y muchos argumentos a favor. Por eso digo que es un tema que son... A mí lo que me preocupa, Eduardo, que es lo que yo quisiera desasnarme, porque la verdad que es algo que creo que es la fuerza de toda esta discusión. En nuestra región, nuestra provincia, en el caso de que hubiera un juicio, un proceso con jurado, como usted dice, de legos, esa persona, ¿quiénes van a ser? ¿Qué calidad tienen que tener esas personas? ¿Quién las va a designar? ¿Quién las va a elegir? Usted me decía, que le decía a Germán, me acordar de hablar de quién finalmente pone la pena, quién dice la pena va a ser esta. Eso no va a ser seguramente tarea de este tribunal, sino que las personas van a decir son culpables o inocentes. ¿No es cierto? Correcto. Bien. Entonces, estas personas, ¿quién las designa? ¿Cómo se eligen? ¿Quién se va a fijar que esas son las personas que mejor van a representar a la sociedad en ese tribunal para, permítaseme el término, quitarle la libertad a una persona o lo que se decida? Bueno, la pregunta perfecta. Si bien nosotros conocemos el tema, pero es fundamental para la gente. Claro. Eso es porque uno se preocupa, ¿quiénes van a ser? Más cuando se está hablando, se le está diciendo a la gente que va a tener algún día, en cualquier momento, un juicio por jurado, ¿no es cierto? Bueno, el tema es así prácticamente en todo el mundo. Tanto en los sistemas escabinados, con los cuales adelanto que estoy absolutamente en forma personal, técnica, pero personal, en todo aspecto, en contra. Porque es una mixtura que, al decir del criollo, no es ni chicha ni limonada. Y lo que trata de hacer de bueno el jurado, precisamente, es evitar los vicios que tiene. El otro extremo tiene su vicio también, en la integración letrada. Pero las dos cosas, como dije, tienen sus pros y sus contras. Claro. Ahora, si las mezclamos, no hacemos... Claro, queda peor. Multiplicamos los vicios, en vez de ser positivos. Imagínense nada más que precisamente acá el que va a decidir, como usted bien lo dijo, es el jurado nada más. Ahora explico cómo, pregunta que me hiciste, pero ahí está la esencia fundamentalmente, que si hay jurado, cuando tú dijiste que hay una parte, vamos a hacerle esta aclaración también a la gente, que hay una parte de jueces letrados. Vamos a aclarar que en el sistema escabinado, que es el mixto, existe en la integración del tribunal, que varía en la cantidad, de acuerdo al país y a la legislación, un grupo de 2 o 3 jueces letrados y de 2, 3, 4, 5 jurados populares. Eso varía. Ahora bien, en el juicio, que la gente no se confunda con esto, estos son jueces letrados. Ahora, en todos los juicios, en cualquier parte del mundo, el juicio puro de jurado popular, o sea, de jueces legos, el decisor de la culpabilidad, que son todos exclusivamente legos, van a decidir sobre la culpabilidad de inocencia, como yo les dije, pero siempre al juicio lo dirige un juez letrado. Claro. Lo dirige, lo controla. Es como un director. El director, controlador, siempre hay un juez letrado, ¿no es cierto?, que modera, dirige, no interviene, porque depende del sistema. Generalmente, si es un sistema de enjuiciamiento por jurado, es compatible con un sistema adversarial, acusatorio. Claro. O sea que el juez no está para interrogar ni nada. Es un juicio de partes, y de ahí van a brevar el jurado viendo toda la contienda y después pasan a deliberar.
es muy importante ese tema de la carencia de fundamento de la que se habla. Porque todos hablan y dicen, ¿qué sabe el jurado de prueba? ¿Qué sabe el jurado? En realidad el jurado lo único que hace es escuchar y analizar y después toma un decisorio, ¿no? O sea, que usted decía que en general en todo el mundo el jurado era elegido de una manera similar, del jurado lego. Sí. ¿Cómo es eso? A ver, varía de acuerdo a la legislación, Sí. porque por supuesto en todas difieren, pero en cuestiones de detalle. Hay como ejes comunes, digamos. Sí, hay un patrón. Por ejemplo, primero, en general se hace una lista, hay un organismo, así como tenemos, por ejemplo, en Santa Fe ahora el organismo de organización judicial, que es un sistema, un globo administrativo que tiene una labor importantísima en la distribución de las causas y todo, para que los jueces no tengan ese problema. La Oficina de Gestión Judicial. La Oficina de Gestión Judicial. Bueno, en todo eso hay una... que además de esa tarea misma, también tiene a su cargo todos los años, antes de finalizar el año, tener una lista que se aprueba después de una cantidad de ciudadanos X, que varía, para integrar dentro de ese estado la lista de jurados posibles para el año 2018, supongamos. Bien, ¿cómo se hace esa lista? Bueno, es decir, también acá hay distintas modalidades. La más usada generalmente, es decir, se consulta, por ejemplo, un padrón electoral, porque al ir al padrón electoral, un poco ya hay, bueno, primero facilita el hecho de que ahí figura quiénes son los ciudadanos, primero supuestamente con vida, segundo ya mayores de edad, en estado de votar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además factible de poder hacer tener una lista y no andar buscando en la guía de teléfono o salir pero ya aporta, incluso ya reduce bastante. En otros estados quizás los escojan de otra Ahí se forma. fija si tienen antecedentes. No. De ahí, digamos, se saca al azar o lo que sea, de la forma que sea, la cantidad que es necesaria, según el estado, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que siempre se prevé, eso se estudia con anterioridad y va variando con el tiempo de acuerdo al aumento de la demografía del lugar, al aumento de juicios, a la disminución o aumento de juicios, etcétera, la cantidad de jurados que van a integrar la lista para el año siguiente. Bien, se escoge al azar, generalmente. Una vez que se escoge al azar, se empieza a hacer la segunda revisión. A ver si alguno de de esa cantidad, que como decía, es una cantidad a veces considerable, porque hay que tener en cuenta que depende también del estado. No es lo mismo una lista de jurados del estado de New York que de un pueblito del interior o de Santa Fe o de Rosario, que por eso la cantidad. Pero es importante porque
Siempre después en la metodología del procedimiento de selección se tiene que sortear una cantidad también de jurados suplentes ante la posibilidad de que haya, como ocurre realmente en la práctica, recusaciones y que sean aceptadas por parte de los abogados de cualquiera de las partes, o que alguno que haya sido sorteado tenga inhabilidades o fallezca, o incompatibilidades, o fallezca justo en el interludio que hay entre el momento que fue sorteado, es decir, cualquier obstáculo. Entonces hay que tener siempre una lista que es casi un poquito menor generalmente, o sea, que la lista de los titulares. Por ejemplo, si son 12 los jurados titulares, si la integración es de 12, y son 12, generalmente se sortean también, varía, pero vamos a suponer 10 o 8 suplentes. Sí, sí. Lo que interesa a tu pregunta es lo siguiente. Una vez que esa gente está seleccionada, integra esa lista. Esa es la lista para el año 2018, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, después, en un juicio concreto que se va a realizar, se sortea directamente. Puede ir... o sea, que no se conforma específicamente el jurado para el caso específico. Sí, exacto. Eso es muy buena aportación, primero. Sí. Es muy buena aportación. El jurado hace para cada caso específico. Esta es una de las grandes importancias del jurado, del jurado popular. Porque aparte de ser un ciudadano que va como primera vez a cumplir, que generalmente la gente veo que es real, igual que cuando sale para una mesa de claro, sí, para la votación. Sí, pero después cuando está sentado en la mesa se siente con honor y se compenetra y toma la cosa con mucha seriedad. Eso está comprobado científicamente en todos los estados. Que la persona lo asimila como una responsabilidad para trabajar. Y lo importante es la pregunta, por supuesto, de lo que le interesa a toda la gente. Bueno, pero ¿quién va a jugar? Como también cualquier persona. No. Después viene lo segundo, o sea, ahí se va a sortear de la lista para cada caso concreto, pero después viene una que está regulado en los códigos de procedimiento, las prohibiciones expresas de incompatibilidades para ser jurado. Bueno, esas son más o menos variables, como digo, en todas las leyes, pero también hay un patrón general que, por supuesto, ser mayor de edad, no haber sido condenado, no tener condena, el interés que puede llegar a tener, salud mental, en general todos los requisitos esenciales de manera tal que puede sí ser un ingeniero y al lado tener a un kiosquero, verdulero, kiosquero, verdulero, sí, cualquier oficio. Absolutamente peyorativo. Sí, no, oficio. Lo que quiero decir es que puede ser porque lo que juega persona. Acá es el sentido común del ciudadano. Sí. Una persona idónea, digamos, en idoneidad que después se explica cuál es. Exacto, porque en todo caso, precisamente cuando están presenciando el juicio, cuando van a deliberar después, que es un momento muy importante, una etapa muy importante, bueno, se compensará precisamente lo que se quiere es eso, se compensan esas cosas. Quizás los conocimientos del ingeniero podrá ser una persona muy culta, muy técnica, muy matemática, y le carecerá de algunos conocimientos
que puede llegar de a la tener calle que tiene el kiosquero, y así se compensa la gran discusión que se hace en lo que se llama la deliberación del jurado. Me comprometo, doctor, la verdad, pasa volando, 25 minutos van a ser que estamos charlando con el doctor y yo me comprometo a ir a visitar los estudios. ¿Usted me invita? Vamos a ir con las cámaras, Germán. Sí, sí. Y usted nos va a tener su estudio y vamos a profundizar el tema juicio por jurado, porque sé que es una persona muy escuchada, tuvo mucho que ver con el Código Procesal vigente, fue uno de los grandes luchadores para que este código esté vigente, y me parece que charlar largo y extendido, y vamos a ir posteando por programas la charla que vamos a tener en el estudio con el doctor, para poder, como se dice, educar al soberano, si usted nos permite. Le agradezco mucho que haya venido. Por supuesto, va a haber para el amigo mate, que sé que le gusta. ¿Cómo no? Y a vos, Maxi, no sé qué es lo que te gusta, pero voy a encargar con anticipación. Somos bien gauchos, tatengue y gauchos somos. En eso coincide, bueno. Y somos buenos. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene, pasadísimo de tiempo.